algo acá, pues la verdad no va mucho acá con que yo lo haga. Creo que se lo dejo a algunos hermanos. Pero cuando yo cuido de mi cuerpo, cuando yo le digo al Señor, es que yo presento mi cuerpo en sacrificio agradable a ti, entonces también debe ir de mi manera de vestir, de mi forma de hablar, de mi forma de recochar, de mi forma de tratar a los demás. ¿Por qué? Porque es que realmente este cuerpo es es algo que nos ha dado el Señor, o es una de las creaciones perfectas del Señor, ¿cierto? ¿Por qué no cuidarlo y decir, es que este cuerpo también es suyo, Señor? O sea, tú lo creaste, tú nos diste la vida, pero este cuerpo de carne y hueso, también podemos decirlo, lo entrego en totalidad al Señor. Amén. Vamos a ver otro versículo, está en el libro de Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí, ¿qué quiero dar con este versículo? Lo que yo les decía ahorita. Cuando realmente conocemos a Jesús, cuando conocemos el Evangelio, nosotros llegamos a un punto donde le decimos, listo, Señor, mi vida es tuya. Pero realmente la tomamos o tomamos esa frase como mi vida es tuya, algo en serio. Porque es que muchas veces simplemente estamos acá, y qué pena que se lo diga, hermano, pero estamos acá a veces como para ocupar una silla. Cuando resulta que aquí la palabra de Dios me dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando yo ya me niego a mí, cuando yo ya digo, no, ya no soy yo, es que Cristo está en mí y Cristo tiene el control de mi vida, entonces estoy aplicando este versículo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Vamos a leer otro versículo y está en el libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 39. Dice la palabra del Señor, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, hermano, ¿qué quiero dar a entender con este versículo? En nosotros estar en el Señor, estar en el Evangelio, ¿cierto? Tenemos que hacer un acto o dar un paso muy importante, que este paso pues es el bautismo, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos por el bautismo? Es cuando ya he decidido de que voy a morir yo, y no a morir de una manera carnal, no, de una manera espiritual. Entonces ya mi viejo hombre queda atrás y ya resucita o nace un nuevo hombre, ¿cierto? Un nuevo hombre que tiene a Cristo en su vida. Entonces, cuando nosotros ya decidimos esto, tomamos esta decisión, ya en ese momento en que salimos del agua, en que nos levantamos del agua, le estamos diciendo al Señor, Señor, es que ya esta vida es suya. Literalmente esta vida es suya. ¿Por qué? Porque es que a veces se preguntan, yo escuchaba una anécdota que le decían a alguien, uno en Cristo tiene que nacer de nuevo. Y se preguntaba, bueno, ¿cómo así que nacer de nuevo? Pues eso en la ciencia pues no hay lógica, ¿cierto? O sea, el hombre no puede volver nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer. Pero entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, nos estamos haciendo referencia, es que ya nuestro hombre, después del bautismo, nuestro hombre viejo queda atrás y nace uno nuevo, nace uno que es revestido con el poder del Señor. Amén. Vamos al libro de los Salmos, el capítulo 37, el versículo 5. Listo, la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Porque yo les decía que a veces entregamos ciertas partes de nuestra vida en totalidad al Señor.
Porque a veces, hermano, llega quizás una dificultad y simplemente estamos luchando con nuestras fuerzas, y luchando con nuestras fuerzas, y luchando con nuestras fuerzas. Pero ¿usted cree que el ser humano con sus propias fuerzas, o más bien, ¿usted cree que el cristiano con sus propias fuerzas puede fácilmente salir de una lucha? ¿Puede fácilmente salir de una enfermedad? Porque es que si realmente nosotros nos aferramos o nos cerramos en, no, yo con mis fuerzas estoy bien, yo con mis fuerzas puedo salir de esto, de lo otro, pues entonces me atrevería yo a decir, ¿usted para qué cree en Dios? Porque realmente cuando yo entrego mi vida en totalidad a Dios, es entregarle cada problema, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cuando yo entrego mi vida al Señor, es entregarle la enfermedad desde la más pequeña hasta la más grande. Sí, claro, uno tiene también que cuidarse porque eso es parte y parte. Pero ¿por qué no decir yo confío en totalidad en mi Señor? Amén. Porque realmente yo decidí entregarle esta vida al Señor. Yo decidí cuando me arrepentí, cuando me bauticé, cuando volví a la iglesia, cuando volví acá a adorar al Señor, yo decidí decirle, Señor, esta vida es tuya. Señor, mis problemas son tuyos. Señor, mi vida sentimental es tuya. Señor, mi estudio, mi economía, mi trabajo, lo que sea es tuyo, porque tú lo has puesto todo en mi camino. Amén. Entonces eso es entregarle una vida en totalidad a Dios. Mi vida en totalidad a Dios. Eso quiere decir. Yo saqué aquí algunos personajes para hablar brevemente de ellos. 3 personajes de la Biblia. Y quiero empezar con Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Hombre muy rico en esos tiempos, en esa tierra. Y yo creo que era también un hombre de admirar. Porque yo creo que si tenía buena abundancia es porque sabía administrar todo, ¿cierto? Pero ¿él por qué pasó? Él no pasó por cualquier enfermedad. Él no pasó por cualquier problema. El Señor le permitió a Job que se le arrebatara los hijos, que se le arrebatara todas las propiedades que tenía, aún en lo económico, amén. Pero yo le hago una pregunta. Si Job no le hubiera entregado su vida en totalidad a Dios, ¿él hubiera seguido de pie con el Señor? Yo creo que no, ¿cierto? Porque yo creo que en fuerzas humanas, si nosotros en estos tiempos pasáramos por lo que pasó Job y fuéramos cristianos, yo creería, y quizás para algunos sería fácil dudar del Señor, ¿cierto? Y yo me imagino que Job tuvo que preguntarse muchas veces, bueno, ¿yo por qué estoy pasando esto? ¿Yo qué hice? Pero realmente Job confiaba en el Señor porque le había entregado su vida a Él. Porque aunque lo tuviera todo, para Job lo primero era Dios. Porque aunque lo tuviera todo, hijos, bienes, una economía muy alta, lo primero, lo primordial para Job era poder decir y poder creer, no, es que yo le entregué mi vida a Él, de esta salgo, amén. Por eso, hermano, cuando usted tenga un problema, confíe en el Señor, porque es que realmente su vida es del Señor. Y créame que el Señor no lo va a dejar ahí en ese problema solo. Yo sí le digo algo, el Señor no siempre va a responder a su tiempo, pero el Señor no lo va a dejar solo. Yo sí le digo algo, el Señor no lo va a sanar al instante, pero el Señor no lo va a dejar solo, el Señor lo va a sanar, el Señor le va a multiplicar todo lo que usted da. Créame que lo que usted está haciendo en este momento es tan preciado para el Señor, porque el Señor se agrada, amén. Entonces tomemos a Job como ese ejemplo de poder decir, si Job sabía que le había entregado toda su vida al Señor, que le había entregado en totalidad su vida al Señor, porque es que realmente eso hizo Job. Aún su esposa cuando le dice, maldice a Dios y muérete, él no lo hizo, porque él sabía que Dios tenía, él sabía a quién le estaba sirviendo, él sabía a qué Dios tenía en su vida, amén. Quiero tomar ya el ejemplo de Pedro, perdón. Conocemos que Pedro era un pescador, ¿cierto? Un pescador de Galilea. Y quizás tenía una vida muy común, con sus problemas, sus enfermedades, sus deudas a pagar. Quizás una vida como nosotros, pero él dependía de pescar. Pero ¿sabe qué le ocurrió a Pedro? Algo que quizás él no se lo imaginó. Llega y se le acerca a Jesús y lo llama para que lo siga, y le dice que él lo va a volver pescador de hombres. Y yo creo que si a mí me dijeran, pues deje de pescar
y venga y pesque hombres. Pues uno se pregunta, bueno, ¿y qué me va a dar esto de ganancia? ¿Y yo cómo me voy a sustentar? Pero Pedro decide tomar la decisión, decide dar ese paso y decirle al Señor, listo, hágale, yo lo sigo. ¿Qué se iba a imaginar Pedro todo lo que tenía que pasar, cierto? Quizás en muchos momentos se enfermó y él sabía a quién le estaba sirviendo, ¿cierto? Él sabía de quién estaba predicando, él sabía de quién estaba aprendiendo. Y yo creo que cuando el Señor asciende, yo creo que Pedro no simplemente se queda ahí quieto. No, pues ya le entregué mi vida al Señor, ya le entregué mi vida a Jesús, entonces ya con esto me basta. Él siguió el propósito que le había dado el Señor, ¿cierto? Él siguió lo que el Señor le había dicho, es que usted se va a volver un pescador de hombres. Y entonces él entendió, o tuvo que entender, de que Dios iba a estar con él. ¿Por qué? Porque él dio su vida en totalidad al Señor. Amén. Ya, hermano, para finalizar, quiero tomar el ejemplo de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Amén. Los maltrataba y les hacía miles de cosas para hacerlos sufrir, tan solo porque la iglesia predicaba el nombre de Jesús. Pero ¿sabe algo? A Saulo le tuvo que suceder algo, porque el Señor sabía que Saulo tenía que reconocerlo y sabía que le tenía que entregar su vida, porque si el Señor le permitió esa vida, entonces esa vida tenía que ser de Jesús nuevamente. Amén. ¿Y qué pasó con Saulo? A Saulo se le ha revelado el nombre de Jesús, se le aparece el Señor, y tuvo que pasar por un proceso quizás para Saulo doloroso, para un hombre quizás como él, que se las daba de mucho porque maltrataba a los cristianos, o por esto y por lo otro. Quizás él tuvo que decir, no, pues yo aquí me bandeo, ciego pero me bandeo, algo hago. Pero después de que se le aparece el Señor a Saulo reconoce de que realmente al Dios que perseguía era un Dios verdadero. Amén. De que no era cualquier Dios pintado por ahí en una pared, cualquier Dios por ahí hecho de madera o hecho de lo que sea. Hay algo que mi tío dice, esos murracos. Y yo creo que Job sabía que Dios no era como eso. Que Saulo sabía que tenía un Dios, o que se le había presentado un Dios poderoso. Amén. Porque así mismo también fue sanado. ¿Y qué pasó cuando Saulo fue sanado? Le entregó su vida al Señor. Amén. Entonces yo le digo, hermano, una cosa. Si estos personajes y quizás muchos más pasaron por tanta dificultad, por tantos problemas, pasaron por enfermedad, por muchas cosas, pero siguieron en pie con el Señor, sabiendo que le habían entregado su vida a Él, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Amén. Porque es que a veces, sinceramente, hermano, nos pasa algo, eso no se lo presento al Señor, ¿no? Yo puedo acá. Y sí, puede que usted pueda, pero es que su vida es del Señor. Puede que usted sea muy valiente, pero es que su vida es del Señor. Puede que usted, mejor dicho, sea el hombre o la mujer más nombrada, pero su vida es del Señor. Amén. Esos hombres, esas mujeres que tienen tanta fama y tanta cosa, pero yo sé que en algún momento tienen que sentirse vacíos, porque es que realmente lo que llena nuestra vida es Jesús. Cuando yo decido entregarle mi vida en totalidad al Señor, entonces algo tiene que suceder en mí y ya no me voy a sentir vacío. Simplemente me siento dichoso, me siento feliz. Amén. La vida, como yo les decía en la prédica anterior, la vida del cristiano no va a ser fácil, porque creería yo que nosotros predicar un evangelio fácil no lo es, porque realmente vienen muchas dificultades en las que nosotros vamos a tener que dudar. Pero vuelvo y le pregunto, ¿usted le entregó al Señor su vida en totalidad? ¿Usted realmente le está diciendo al Señor, Señor, esto, aunque sea tan pequeño y quizás insignificante, eso también le pertenece a usted?
Porque es que nosotros entregarle la vida al Señor no es solamente por momentos, tiene que ser en todo tiempo, amén. Tiene que ser desde quizás en una alabanza, cuando nosotros estamos adorando al Señor, es entregarle la vida al Señor porque nosotros sabemos que lo tenemos que hacer de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos del Señor, eso también es entregarle la vida al Señor, porque es que realmente yo estoy hablando de un Dios poderoso, yo no estoy hablando de cualquier Dios pintado por ahí en la pared, hermano. La Biblia me narra y me muestra un Dios poderoso. Créame que yo le creo a este libro. Y he tenido la oportunidad de ver muchas cosas que Dios hace. ¿Y por qué no seguirle creyendo? Porque aunque sea difícil, aunque a veces nosotros dudemos de quizás pararnos acá o venir acá a la iglesia, venir a buscar de Dios, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, te quiero entregar mi vida en totalidad? Señor, es que tú me diste, Señor, esta porción de vida quizás larga, no sé, Señor, cuánto me dure la vida a mí, pero es que te pertenece a ti, Señor. Aún con dificultades, Señor, no soy perfecto, pero te pertenece a ti, amén. Porque es que realmente eso es lo que debemos de hacer como cristianos, desde el más pequeño hasta el más anciano, ¿cierto? Y para los jóvenes, muchachos, entréguele la vida al Señor en totalidad. Yo le decía en estos días a alguien, cuando yo puse por prioridad al Señor en mi vida, cuando yo puse en primer lugar al Señor, todo comenzó a tener un orden en mi vida. Y le digo algo, hermano, hubieron unos momentos en mi vida en los que duré más o menos 2 semanas que yo literalmente en las noches sentado llorando. Pero sabe algo, hermano, cuando yo volví acá a la iglesia y yo comencé otra vez a llenarme del Señor, a buscar del Señor, entonces todo comenzó a tener un orden, desde mi parte mental hasta mi parte social, hasta esa parte que a veces quizás nos parece tan insignificante en la situación con algún hermano, con mi familia, no sé, pero cuando buscamos de Dios, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, entonces todo mejora, porque realmente el Señor está ahí, el Señor siempre va a estar ahí. Es que usted no está solo, hijo mío, hija mía, es que usted no está sola, usted está conmigo. Eso nos dice el Señor, ¿cierto? Y su palabra es clara. Vivir con Cristo es un gozo, vivir con Cristo es lo mejor, amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Y hermano, si aún le falta por entregar algo de su vida al Señor, hágalo en esta noche.